Buenas tardes y tengan un nuevo y hermoso feliz sábado. Esta tarde vamos a estudiar la última lección del mensaje de Hebreos y el título es Permanezca el amor fraternal. Estamos terminando el estudio del libro de Hebreos, la carta escrita por un judío verdaderamente cristiano, un judío circuncidado en el corazón, un judío que realmente amaba y conocía el verdadero amor, dirigida a sus hermanos hebreos y a nosotros. La carta que contiene una completa descripción de cuál es la verdad echada por tierra por el hombre pecado, el Evangelio eterno, el Evangelio del reino de Dios, el lugar donde moraban los que habían entrado en el reposo prometido por Dios y habían reposado de sus antiguas obras, como leemos en Hebreos 4 del 1 al 10. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora, esto tiene que ser una realidad entre nosotros también, los adventistas, porque a nosotros también tiene que ser anunciada la misma buena nueva. Pero no les aprovechó el oír la palabra, dice el autor de Hebreos, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Y acá está haciendo una diferencia entre quienes, sus hermanos judíos, que habían oído las palabras que se les habían predicado y no habían creído. Pero el autor de Hebreos dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y era una realidad, no era futuro. Ellos habían entrado en reposo a Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, el pueblo que era esclavo del pecado y que no podía dejar de pecar y practicar el pecado, había descansado de esa situación. Esa es la verdad, eso es lo que trata de predicar el autor de Hebreos. Al entrar en la casa de Dios, habían sido hechos parte del lugar santuario de Dios, el templo edificado sobre la piedra del ángulo que Dios había puesto mención, el monte símbolo de su reino, la casa donde Jesús oficiaba el continuo, sentado a la diestra de Dios. Ellos, justamente los miembros de la iglesia primitiva, estaban unidos a la vid verdadera, habían sido hechos participantes de Cristo y el autor de Hebreos estaba llamando a sus hermanos a oír la voz de Dios llamándolos a entrar, del mismo modo en el que, durante el fuerte pregón, lo van a hacer el Espíritu y la esposa, los adventistas del séptimo día que hayan entrado en su reposo y hayan recibido el sello de Dios. Y leo en Hebreos 3 del 5 hasta el 15. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, como un símbolo, porque la casa de él era simbólica, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Por qué será el testimonio del que había entrado al lugar del santuario de Dios, al reino de Dios? Dios lo había hecho parte de su casa, porque Dios estaba morando en él, y Cristo también. Y Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, en el verdadero evangelio, el evangelio que tiene que oír el pueblo adventista. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Mientras la puerta está abierta para el pueblo adventista, entre tanto que se dice hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, dice el autor de Hebreos, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y este es el llamado de Jesús a nosotros también ahora. Pero nosotros tenemos que primero ungir nuestros ojos con colirio para poder ver cuál es el significado del mensaje de Jesús y por qué Jesús nos dice lo que nos dice. Y en Apocalipsis 22, 14 y 17 leemos el mensaje que tenemos que predicar y vamos a predicar si llegamos a recibir el sello de Dios en el tiempo del fuerte pregón. Bienaventurados los que lavan sus ropas, le vamos a decir al pueblo que está en Babilonia, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, porque hay que lavarse con un propósito para poder entrar.
Y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Qué va a estar haciendo la esposa? Tiene que haber esposa. Y esa esposa van a ser los sellos del pueblo adventista, que con Jesús van a ir a la batalla. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. O sea, el pueblo que está en Babilonia es llamado a ser parte de la esposa del Cordero y obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, pero para poder estar con Jesús, nosotros tendremos que haber lavado nuestras ropas primeros, haber comido el fruto del árbol de la vida, entrado por las puertas en la ciudad y haber bebido del agua de la vida gratuitamente, y haber triunfado y haber recibido el sello de Dios y estar justamente en la batalla siendo parte de la esposa de Dios. Como leemos en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino, el que predicaba a Jesús, el que predicaba y vivía la iglesia primitiva, no lo que cree el ángel de la Odisea, sino la verdad echada por tierra. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál era el fruto que ya se veía en ellos? Y como lo dice Pablo en el versículo de memoria de Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Lo que se veía en ellos era el amor fraternal, el amor de Cristo, el oro refinado en fuego que Jesús tenía en su corazón, el buen tesoro de su corazón. ¿Puede permanecer el amor fraternal si no está? ¿Puede permanecer lo que no está, lo que no se tiene? No, no puede permanecer. Cuando el hombre pecó, quedó destituido de la gloria de Dios, porque la ley de Dios, la ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón, el buen tesoro de su corazón, que él había escrito en la mente y el corazón de sus hijos, de Adán y Eva, cuando los creó a su imagen y semejanza, fue cambiada por otra ley, por la ley del pecado, el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, el mal tesoro que Satanás ya tenía en su propia mente y en su corazón. Y él escribió en la mente y en el corazón de Adán y Eva. Por esa causa, antes de que Dios cumpliera las promesas del nuevo pacto, ningún hombre podía guardar la ley de Dios, ningún hombre podía amar verdaderamente a Dios y a sus hermanos. Leemos en Mateo 7:18, Jesús es claro, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, el árbol malo, ¿puede dar frutos buenos? No. ¿Y cómo sabemos si es bueno o malo? Como él lo dice en Mateo 12:35, depende del tesoro del corazón. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Entonces, si el hombre peca, ¿de dónde sacó eso? Del mal tesoro del corazón. O sea que es un mal tesoro. ¿Puede sacar cosas buenas de ahí? No. ¿Somos árboles buenos cuando nacemos? ¿Tenemos el amor de Dios en nuestros corazones? Y la respuesta es clara, no. Por eso, para poder llegar a amar como Dios ama, nuestro corazón necesita ser circuncidado como Dios dice. Como Él lo prometió en Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, ¿cuándo amaríamos a Dios? ¿Cuándo guardaríamos los mandamientos de la primera tabla de la ley? Solamente cuando amáramos a Dios con todo nuestro corazón. Y eso solo ocurriría después de que Jehová circuncidara nuestro corazón. Y esa es la promesa del nuevo pacto, como leemos en Jeremías 31:33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Voy a restaurar su mente y su corazón. Voy a darles un corazón nuevo y una mente nueva. Y ahí voy a escribir mi ley, para que reflejen mi carácter, como Adán y Eva antes del pecado. Y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y ese era el pueblo que conocía a su Dios, el pueblo al que persiguió el hombre pecado hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y en Ezequiel 36:25 al 27, está el complemento a esta promesa. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y esta es la obra de Dios
en el nuevo nacimiento. ¿Qué cambia de nosotros? La mente y el corazón. La carne, no. Lo que tenemos es la mente y el corazón. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo voy a morar en ustedes. Por eso ustedes van a ser parte de mi templo. Y yo voy a hacer, estando en ustedes, yo voy a hacer que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Yo voy a hacer que puedan andar en el camino que tengo preparado para ustedes, el camino angosto. Y las palabras del autor de Hebreos a sus oyentes implican que ellos tenían el amor fraternal, que se amaban unos a otros como Jesús los había amado, porque se habían cumplido en ellos las promesas del nuevo pacto. Y como Jesús, empezaban a tener el amor de Dios en sus corazones, a tener la ley de Dios escrita en sus mentes y en sus corazones. Y en Salmos 48 leemos la promesa, la profecía de lo que pasaría con el Mesías. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y eso es lo que pasaría con el pueblo de Dios. Se complacerían en hacer la voluntad de Dios, porque la ley estaría escrita en medio de su corazón. Y sería un placer. No tendrían que esforzarse, porque ese sería el deseo de su corazón. Y en Juan 15, el 9 y 10 leemos, como el Padre me ha amado también, yo os he amado, dice Jesús, permaneced en mi amor. Ahora lo que tienen que tener ustedes es mi amor. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en Juan 13:34 leemos un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con mi amor, que es el amor de Dios. Ahora, pero para que eso fuera posible, alguien tendría que poner ese amor en nuestros corazones. Como lo dice Juan, en 1 Juan 4, 7 y 8, los que habían nacido de Dios, los engendrados de nuevo por Dios, amaban a Dios y amaban a sus hermanos. 1 Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Si alguien tiene amor es porque Dios se lo dio. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora eso pasaba con los hijos de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y ese era el fruto natural de los hijos de Dios. Eso es lo que se veía en la iglesia primitiva, pero no se ve ahora. Nosotros podemos hacer obras, como dice Pablo en 1 Corintios 13, que suponemos que hacen los que tienen amor. Pero si no tengo amor en el corazón, soy como una lata que hace ruido. Porque no, lo importante es lo que tenemos en el corazón. Y si ese no es un acto de amor, de nada sirve, como dice Pablo. Y en Romanos 8, 28 al 30, leemos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. A los que ya nacieron de Dios y Dios está poniendo su amor en el corazón de ellos y ellos lo aman. A ellos, a los que están en su reino, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué haría Dios? Nos transformaría en la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Quién? Dios nos llamó. Por eso, cuando se dice, si oyereis hoy su voz, tenemos que oír la voz de Dios. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó, porque su gloria se empezaba a ver de nuevo en sus hijos. Y en Romanos 2, 28 al 29, Pablo dice justamente que la promesa de la circuncisión, que el corazón, ya era real. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, porque Dios sabe lo que tenemos en el corazón. Y en Romanos 5, 1 al 5, Pablo da testimonio de lo que pasaba con él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, porque ellos habían entrado al reino de Dios, por la puerta abierta.
en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y sabían que al final del camino angosto lo que iba a pasar es que ellos reflejaran la gloria de Dios, que tuvieran el nombre de Dios escrito en la frente. Y en el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿tenían el amor de Dios? Sí, eso es lo que Dios empieza a hacer, porque el fruto del Espíritu es amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en 1 Juan 3, versículo 1 y 2 y 14 leemos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué amor nos dio? Su amor, para que seamos llamados sus hijos, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Ahora, el que nació de Dios, y Dios puso su amor en él, ¿sabe o no sabe que pasó de muerte a vida? Sí, lo sabe. ¿Por qué? Porque ahora tiene algo distinto en el corazón. Y Juan dice, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Este era el fruto de la obra de Dios en ellos, en cumplimiento de la promesa. Como dice el autor de Hebreos, por ejemplo, en Hebreos 8, del 6 al 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque hasta que Jesús no muriera y nos abriera la puerta, no podremos entrar al reino de Dios y Dios no podría cumplir sus promesas. Ahora, pero el nuevo pacto sí podría cumplir estas promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiendo les dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué pasaría? Esa es la promesa. Esas son las mejores promesas. Escribir su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, para que todos podamos conocerlo, para que lleguemos a conocer a Dios, para que tengamos el amor de Dios en nosotros, para que la gloria de Dios se vea en nosotros. Y en Hebreos 10 lo vuelve a repetir. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? El pueblo de Dios entraba en la casa de Dios, y ahora no había separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, como anunciaba la profecía, porque Dios estaba ahí morando con ellos. Todo sería santísimo, porque donde está Dios es santísimo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿A dónde se la habían lavado? En la fuente. Porque el que cree en el Cordero de Dios puede lavarse en la fuente, puede ser vestido con las vestiduras blancas del Cordero y entrar a la casa de Dios para que Dios empiece a hacer lo que prometió en él, transformarlo de un pan con levadura en un pan sin levadura, ungido con aceite que tiene la gloria de Dios, el nombre de Dios escrito en la frente, la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Para los que conocían y vivían el verdadero evangelio, justamente, esto era una realidad, como leemos en Hebreos 13, del 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, porque este es el capítulo que estamos estudiando esta semana, Hebreos 13. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Porque el pueblo de Dios, si nace de Dios y es guiado por Dios, puede hacer la voluntad de Dios, puede guardar los mandamientos de Dios.
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, no por nuestro poder o voluntad, sino porque Dios prometió guiarnos por ese camino y Él hacer nuestras obras, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para los que conocían y vivían el verdadero evangelio, el evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios, las promesas de Dios eran presentes, eran una realidad, no eran futuras. No se iban a cumplir el futuro, como a veces vemos en nuestras lecciones. ¿Por qué era una realidad para ellos? Porque ellos habían oído y creído a la verdad echada por tierra, al verdadero evangelio, el evangelio de nuestra redención, y estaban recibiendo sus promesas. Habían creído a lo que no conoce ni cree el ángel de la Odisea. Primero, habrían creído que habían sido redimidos de la esclavitud del pecado con la sangre del Cordero, que habían sido liberados y eran libres para salir del reino del pecado y la muerte y entrar al templo y el reino de Dios por el camino nuevo y vivo que se había abierto. Como leemos en Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que, por temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A quién liberó Jesús? A los que eran siervos del pecado y estaban sujetos en el reino de este príncipe de este mundo, en el imperio de la muerte, a ser siempre pecadores, ser siempre árboles malos. Pero para hacerlo, Jesús se hizo hombre, como es el autor de Hebreos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de la misma carne y sangre. Y venció al pecado en nuestra carne. ¿Por qué? ¿Por poder de Él? No, por el poder de Dios, porque tenía fe en las promesas del nuevo pacto, las promesas que están disponibles para nosotros, y por eso nosotros podemos seguir a Jesús. Él es nuestro ejemplo, puesto los ojos en Jesús. Ahora, lo que ellos sabían también es que ahora estaba disponible el agua de la fuente, donde podían ser lavados y limpiados con la sangre del Cordero y ser vestidos con vestiduras blancas, con la justicia de Cristo, como recién lo leímos en Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y por eso sabían que había una puerta abierta por la que ellos podían entrar en el reposo preparado para ellos por Dios, el lugar del santuario de Dios y nacer de Dios, siendo engendrados por Dios. Como leemos en Juan 1 del 10 al 11. Juan es claro, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, ¿quién era Jesús? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Pero el mundo no le conoció. No entendieron el evangelio. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, primero el remanente del pueblo judío y después los gentiles, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la obra de Dios. Los engendra como sus hijos y como hermanos de Jesús. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5, 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, si realmente está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, ¿qué ministerio nos dio? El de ir a buscar a nuestros hermanos para que se reconcilien con Él, como hacía Jesús, porque Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba Dios? Estaba morando en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, cuando nosotros vamos, ¿quién va con nosotros? El mismo que iba con Jesús. Dios mismo tendría que estar morando en nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
Vuélvanse a Jehová. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque Jesús murió por nosotros, para que nosotros podamos vivir donde él vivía, como hijo de Dios. Y en Hebreos 4, 1 al 3, leemos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no parezca haberlo alcanzado, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Y a quién está llamando Dios ahora? A nosotros, al pueblo adventista, a entrar en su reposo. Y además creían que el templo y el reino de Dios, justamente cuando ellos entraban en ese templo, ahí empezaban a recorrer el camino angosto que los llevaba a la cima del monte Sión, siguiendo las pisadas de Jesús. Y mientras ejercían el ministerio que ejerció Jesús, el ministerio de la reconciliación, Dios los guiaba a andar en sus caminos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra, y los transformaba a imagen de Jesús, como es la promesa del nuevo pacto: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. O sea, de panes con levadura los voy a transformar en ¿qué? En panes sin levadura. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y todo esto lo hace Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos 12, 1 y 2, por tanto, nosotros también, como Jesús, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque podemos dejarlo y entrar a la casa de Dios, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y cuál era el gozo? Vernos a nosotros, ver que nosotros somos sus hermanos, no solamente la carne, sino que Dios nos transforma a su imagen, escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ese es el gozo puesto delante de Jesús. Por eso murió, para redimirnos y para que Dios nos transforme a su imagen, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y por eso, en Hebreos 12, 22 al 24, el autor de Hebreos nos dice que los que entraron al reino de Dios se acercaron ¿a dónde? Al monte de Sión, porque entraron al reino de Dios. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de Jesús, a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y por supuesto, ellos sabían y creían que cuando vencieran y llegaran al final del camino, reflejarían plenamente la imagen de Jesús. Serían panes sin levadura y ungidos con aceite, que tendrían la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. Tendrían el nombre de Dios escrito en la frente. Como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y vea el linaje. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, ¿creemos a eso? ¿Creemos la promesa de Dios? Y lo que ellos sabían también es que en el día de las bodas del Cordero, en el día del juicio de los santos del Altísimo, Jesús confesaría sus nombres como siendo parte de su esposa. Ellos serían limpiados de sus pecados de ignorancia, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 9, y como sucederá con las primicias de la esposa del Cordero en la última generación, quedarían sin mancha delante del trono de Dios, como Jesús dice en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Como parte de quién? De mi esposa. Su nombre va a quedar en el libro de la vida, que es justamente la libreta de matrimonios del Cordero, donde Dios puso a todos los hombres, a todos nos predestinó para redención, y Jesús solo puede dejar a los vencedores.
a los que realmente aceptaron el llamado de Dios. Y en Apocalipsis 14, 1 al 5, leemos la promesa, que esto es para nosotros. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, al monte donde se habían acercado los miembros de la iglesia primitiva, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. O sea, Dios había completado la obra en ellos. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios, perdón, para Dios y para el Cordero. No son todos los redimidos de la última generación, son las primicias. Y después va a haber otra gran cosecha, la gran multitud. Y en su boca no fue hallada mentira. ¿Hay mentira en la boca de los 144.000? No, predican solamente la verdad. Pues son sin mancha delante del trono de Dios, y ya están sin mancha delante del trono de Dios, porque su nombre pasó por las bodas y fueron limpiados de los pecados de ignorancia incluso. Y sabría que a los vencedores Dios los pondría en la mesa de los panes de la proposición, símbolo de la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, la iglesia triunfante, como sucederá con las primicias de la esposa del Cordero en la última generación. Como dice Jesús en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y por supuesto, para que esto no pase, el príncipe de este mundo y sus siervos introdujeron en medio del polantista falsos conceptos, falsas profecías, falsas doctrinas. Pero el que crea la palabra de Dios y ve el testimonio de la iglesia primitiva, va a saber diferenciar claramente cuál es la verdad y cuál es el error. Y finalmente, habiendo terminado su obra sacerdotal y sumo sacerdotal, cuando el santuario hubiera sido purificado, ya sin relación con el pecado, porque Jesús saldría del santuario, Jesús vendría a buscar a su esposa para llevarla a la fiesta de bodas del Cordero, anunciada en la fiesta de los tabernáculos, como leemos en Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿A quiénes se juzga? Solamente a los santos del Altísimo, cuyo nombre Jesús confiesa. Al resto no, porque el resto va a ser juzgado en el milenio. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Y en Hebreos 9:27-28 leemos, y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Entonces ese juicio es después de muertos, ese juicio es el juicio investigador, no es el continuo que Jesús estaba realizando. Ese es el juicio investigador de Daniel 7. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Ya habrá terminado su obra de mediación y su obra en el día de la expiación. Ya no tendrá más relación con el pecado para salvar a los que le esperan, va a venir a buscar a su esposa. Eso es lo que va a venir a hacer Jesús, a los que confesó en las bodas del Cordero. Ahora, ¿qué debemos hacer los adventistas del séptimo día para tener el mismo amor? Porque eso es lo importante. Eso es lo que tiene que oír el ángel de la Odisea. Tendríamos que tener hambre y sed de justicia, de llegar a ser justo como Él es justo, de llegar a amarlo como Él nos ama. No tendríamos que tener necesidad de no creernos ricos, porque si nos creemos ricos de nada tenemos necesidad y Dios no nos puede dar su promesa, la promesa que le va a dar a los que tengan hambre y sed de justicia. Tenemos que tener necesidad de que Dios nos transforme a imagen de Jesús, pero solo podemos tenerla si creemos al verdadero evangelio, si creemos que no lo va a hacer, que vamos a seguir siendo pecadores hasta la segunda venida, como algunos de nuestros hermanos creen. Y Dios no puede cumplir su promesa, no puede hacer lo que estaba haciendo en medio de la iglesia primitiva. Y leemos en Juan 14:21-23, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién ama a Jesús? El que guarda sus palabras. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Va a hacer lo que yo le digo que tiene que hacer, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿A dónde vendría Jesús a morar?
al que estuviera guardando su palabra, al que lo hubiera oído y la guardara. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, todos los que guardan las palabras de Jesús, después de oírlas, van a recibir la promesa de Dios. Y en Juan 15, 1 al 5 leemos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién prometió justamente hacer esa obra con nosotros? Hacernos hacer de él nuestro Dios y Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién nos limpiaría? Dios prometió hacerlo. Esa es la promesa del nuevo pacto. Y termina diciendo: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿qué pasa con el ángel de la Odisea? ¿Jesús está en él? No, está afuera, pero está llamando. Aún lo llama. Y tiene que oír la verdad para poder ungir sus ojos con colirio, arrepentirse y abrirle la puerta a Jesús. Y como Jesús lo anunció, si tenemos fe en Él y en sus palabras, debemos guardarlas. Pero antes de poder obedecerlas, hacerlas o guardarlas, debemos llegar a oírlas. Por eso, Dios nos dio una misión que al mismo tiempo es una prueba de nuestra fe. Los adventistas del séptimo día, justamente, que tuvieran hambre y sed de justicia, deberían hacer lo que Jesús nos dijo. ¿Qué tendremos que hacer? Primero, buscar hasta llegar a encontrar lo que se perdió por obra del hombre de pecado. El conocimiento de la verdad, el conocimiento del Evangelio eterno y de cuál es la puerta por la que el pueblo de Dios entraba en el lugar santuario de Dios. La puerta que Jesús dejó abierta delante del ángel de Filadelfia para que la busque y la encuentre después de arreglar su lámpara. Y leemos en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha a la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Entonces, ¿a quién le dio esa misión de Dios? A todo el que quiera, personalmente. ¿La estamos reparando? ¿La reparamos? Y los lugares asolados han de ser reedificados, porque Jesús dice: al que me ama, justamente, y guarda mis palabras, con mi Padre vendremos a Él. Y eso está en Primeros Escritos, página 65. Después, Mensajes Selectos, tomo 1, página 121, leemos: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Dios nos dio un trabajo. El primer trabajo es buscar el reavivamiento de la verdadera piedad, y para eso tenemos que oír la verdad. Tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad. Si no, no podemos entrar al reino de Dios. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla, dice ella. Ahora, ¿nosotros conocemos lo que conocían ellos? Si llegamos a conocer lo que ellos conocían, ¿estaríamos preparados? No. Tendríamos que completar la obra de la reforma. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Por eso leemos en Primeros Escritos, página 135, en la introducción a la visión del gran conflicto, estas palabras: porque los primeros adventistas sabían cuál era su misión. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el Evangelio primitivo. ¿Cuál es el Evangelio primitivo? ¿Lo conocemos? Irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. ¿Sabemos que los dones se perdieron? Únicamente por causa de la apostasía, y volverán a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. Ahora, el problema nuestro es que muchos adventistas creen que tienen los dones del Espíritu, pero no recuperan el conocimiento de la verdad. Creen algo que no es la verdad. Y si algún espíritu se manifiesta, claramente eso no es el Espíritu de Dios. Por eso es un tema muy delicado. Como leemos en el Evento de los Últimos Días, página
192 que Elena dijo en 1887. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición, no antes. Y también Jesús nos dijo que debemos leer y oír las palabras profecías del Apocalipsis para poder empezar a guardarlas y profetizar de nuevo, para prepararle el camino a su segunda venida. Como dice Elena en Testimonios para los Ministros, página 113, el libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de profecía declara a Dios y guardan las cosas en ella escritas. Ahora, la pregunta es, ¿la leímos la profecía del Apocalipsis? ¿La entendimos? ¿La estamos guardando? ¿O estamos negando el mensaje del tercer ángel? Y eso es muy importante para nosotros, como dice ella, por nuestra vida depende de esto. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento, porque el Apocalipsis es el libro de instrucción para el pueblo antista, que le dice lo que tiene que hacer y lo que estaría pasando y va a pasar en este tiempo. Y en Apocalipsis 10:11 leemos, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. ¿A quién se lo dijo? Al pueblo antista, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y en Apocalipsis 22:7 leemos, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, ¿las estamos guardando? Si no las leímos y no las entendimos, ¿las estamos guardando? ¿Y si las negamos? Por eso, este es un tema muy delicado. Nuestra vida depende de ello y es individual. No tenemos que esperar que todos los adventistas o que alguien lo haga. Tenemos que buscarla personalmente. Por eso Jesús dijo que cada virgen tiene que arreglar su propia lámpara, porque no le va a servir la luz de otra lámpara. Si alguien encontró y entendió la profecía, se lo va a predicar, entonces la va a oír. Ahora, tiene que comprobar si es verdad. Y si es verdad, tiene que guardarlo. Y Elena nos dice, en Eventos de los Últimos Días, página 15, debemos ver en la historia y el cumplimiento de la profecía, porque es un deber nuestro. No solamente buscar el conocimiento de la verdad, el verdadero evangelio, la verdadera doctrina, sino también entender lo que pasó, para estudiar las operaciones de la providencia y los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia, porque tenemos que ir a pelear ahí, y mientras tanto tenemos que ver cómo Satanás reúne a su ejército, y cómo va a pelear, y qué va a hacer, y qué hizo en el pasado. Y Dios nos tiene que dar sabiduría para saber cómo predicar en el Evangelio durante el gran conflicto. Por eso, como Jesús es claro, hasta que no llegáramos a oír las palabras de la profecía del Apocalipsis, no comprenderíamos plenamente el significado del mensaje de los tres ángeles, y no podríamos predicarlo. No podríamos ver la diferencia entre la verdad y la mentira. No entenderíamos por qué deberíamos arreglar nuestras lámparas. No entenderíamos qué pasó con los dos testigos. No llegaríamos a tener el Evangelio eterno. Si no arreglamos nuestras lámparas, no podemos llegar a tener el Evangelio eterno. No podríamos entrar al reino de Dios, como los miembros de la iglesia primitiva. No podríamos predicarles a nuestros hermanos el mensaje directo con el significado del mensaje de Jesús al ángel de la Odisea, como dice Elena, que Dios quiere que hagamos. Que Jesús está esperando que nuestros hermanos escuchen ese mensaje. No podríamos darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos. Y Jesús no podría hacer de nosotros columnas del templo de Dios, porque no podría reedificar los lugares asolados. Y nosotros no podríamos recibir el sello de Dios. Y Jesús no podría venir a buscarnos para ir con Él a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. O sea, porque todo eso depende de qué, como Jesús dice. Si lo amamos, tenemos que buscar oír sus palabras, porque esa es la prueba más clara. El que tiene hambre y sed de justicia, aunque se crea rico, después de empezar a oír las palabras de Él, va a hacer lo que Él dice que tiene que hacer, porque va a tener ganas de que Jesús venga a buscarle, va a tener necesidad de, como Jesús lo tenía por el gozo puesto delante de Él, de predicar la verdad. Y este sería el resultado justamente, que el pueblo adventista no conociera esto. Sería el resultado de la guerra que el príncipe de este mundo estaría haciendo en contra del pueblo adventista,
pero no lograría vencer a todos los adventistas, aunque fueran pocos. Todos los que tuvieran hambre y sed de justicia, como dice Jesús, y buscaran la puerta estrecha, la encontrarían. Entrarían por ella al reino de Dios y empezarían a recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Pero la advertencia de Dios es clara, como leemos, por ejemplo, en Testimonios para los Ministros, páginas 50 y 51. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente a la brecha reparando el mundo. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. ¿Con quién? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿y a quién había hecho su habitación? A las iglesias caídas. Por eso, nuestra misión era clara. Teníamos que entender la verdad. Dios nos separó de esas iglesias. No tendríamos que unirnos a ellas, ni llamarnos parte de la iglesia de Cristo, porque en ese caso estaríamos llamando a Satanás Cristo. Estaríamos llamando Cristo a Satanás, al anticristo, porque sabemos que ellas adoran a Satanás y son habitación de demonios. ¿Y qué pasaría? Y muchos adventistas negarían su fe en el mensaje del tercer ángel y se unirían a estas iglesias, como Israel en Sittim. Y por eso leemos en un comentario de Elena que está en el séptimo tomo, el comentario bíblico adventista, página 911. Quizá parezca que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ahora, ¿qué significa caer? Permanecerá, mientras que los pecadores en Sión, fíjense, los pecadores ¿dónde? En Sión, porque Sión es el reino de Dios. Por eso Jesús dice que Dios recogerá de su reino, justamente, al trigo y a la cizaña será echada en el fuego. Permanecerá mientras que los pecadores en Sión serán eliminados por la zaranda. El tamo será separado del precioso trigo. Es una prueba terrible y sin embargo se llevará a cabo. Nadie, sino únicamente los que han llegado a ser vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, serán hallados entre los leales y fieles. Los del remanente, que purifican sus almas obedeciendo la verdad, porque el pueblo adventista la escucharía. Obtienen vigor del proceso de la prueba, pasarían por una prueba dura, exhiben la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. Porque habría dos caminos que estaría recorriendo el pueblo adventista, y los que recorrían el camino angosto llegarían a reflejar la imagen de Jesús. ¿Y cuál sería el resultado? Otra cita que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios, o sea, oyen, entienden y aceptan. Y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. O sea, ¿quiénes? Los que, dice Jesús, oyen mis palabras y las guardan. Ellos van a ser la luz del mundo. Mateo 5:14. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario le dice: he aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. Y acá está la promesa: el amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres, el amor de Dios, en el sacrificio que hizo por su redención, impulsará a todos los que le sigan. Esa es la promesa. El amor de Dios va a estar en nuestro corazón y el nombre de Dios va a estar escrito en nuestra frente. Y en Isaías 30, 18 al 23 leemos la promesa de Dios, porque Dios sabía cómo estaríamos. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente, el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. ¿Moraremos en Sión? Por supuesto que sí, porque la puerta se abrió cuando Jesús murió y sigue abierta. El pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorará. Llorarás. El que tiene misericordia de ti, misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. ¿A quién? A todo el que tenga hambre y sed de justicia y clame a Él. Dios le va a responder.
Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino. Por el camino estaría a nuestras espaldas, no lo que estamos mirando. Porque estaríamos en el atrio y el camino estaría atrás nuestro. Este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Ahora, para entrar al reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Deshacernos de las imágenes de los ídolos. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. Ahí viene la lluvia temprana. Cuando entremos al reino de Dios, cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra. Y lo que hicimos en el estudio de ese trimestre fue mostrar o intentar mostrar cuál era el evangelio que vivían y predicaban los miembros de la iglesia primitiva, el evangelio eterno, que debe vivir y predicar el pueblo que le prepara el camino a la segunda venida de Jesús. Y bueno, deseando que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, nos despedimos de este estudio y esperamos que sea una bendición para todos ustedes. Que tengan un hermoso y feliz sábado.